Gracias. Y no nos quedamos. Gracias, Juli. Bien, entonces, en la investigación, en epidemiología, nos vamos a preguntar, bueno, y tiene algunos pasos que sí o sí esto tiene que respetarse. Ustedes saben que para que un estudio sea científico, bueno, tiene que usar el método científico. Y esto tiene un cierto orden, tiene un orden en sí, y son actividades, bueno, intelectuales y experimentales que se van a realizar de modo sistemático, ordenado, con un objeto determinado de descubrir qué es lo que está pasando. Bien, bueno, los pasos para el desarrollo de una investigación, primero, me tengo que hacer un plan de estudio, ¿no? Y me voy a preguntar, ¿qué voy a estudiar y para qué lo voy a estudiar? ¿No? ¿Qué datos yo voy a recolectar? Porque tengo que ver el estudio que voy a realizar, los datos que necesito, bien, dónde y cómo recolectarlos, bien. Después, estos datos que yo tengo, cómo los proceso y cómo los interpreto. Así que vean todos estos pasos que va a hacer la investigación para podernos dar una respuesta de acuerdo a aquello que queremos estudiar o que queremos saber. Bien, entonces acá nos dice que el estudio epidemiológico es conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas en modo sistemático. ¿Con qué objeto? En generar conocimiento sobre las causas, en este caso, que originan las enfermedades humanas. Bien, o sea, nosotros vamos a preguntar. ¿Se acuerdan cuando fue la pandemia? Todos empezaron a preguntarse, pero ¿de dónde salió? ¿Qué es lo que es? ¿Qué produce? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo fuimos viendo a la medida que se fue desarrollando la enfermedad porque tampoco teníamos muchos datos. Bien, luego tenemos algunos métodos de investigación que vamos a usar. Por ejemplo, tenemos la epidemiología, ¿ya?, descriptiva. ¿Qué quiere decir? Su nombre nos va diciendo, nos va describiendo, nos va haciendo la descripción de lo que va sucediendo. ¿Bien? En la epidemiología analítica observacional, nosotros solo vamos a mirar cómo se desarrolla. ¿Bien? Vamos a observar la palabra misma lo dice. Y después tenemos la analítica experimental. ¿Bien? Acá nosotros vamos a intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir probando, a ver, por ejemplo, en un estudio que, por ejemplo, efecto de una medicación, efecto de algún tratamiento que se le va a dar al paciente, nosotros vamos a ir probando con distintos medicamentos y vamos a ir observando y al mismo tiempo describiendo los efectos o las cosas que va a producir en las personas. ¿Bien? Entonces, la descriptiva me describe, ya su nombre lo va diciendo, la observacional va a observar, nosotros no vamos a intervenir. Lo mismo que la descriptiva, nosotros lo vamos a describir, el proceso que vemos, pero no vamos a intervenir. En cambio, la experimental sí, vamos a tener injerencia en el estudio, ¿ya? Y podemos hacer que cambien el desarrollo con nuestra intervención. Bien, entonces las fases que tenemos en este método, primero, de tipo descriptivo, vamos a recoger información, vamos a identificar a qué población de riesgo vamos a estudiar, vamos a ver las variables, ¿bien? ¿Cuáles son las variables que vamos a usar? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y vamos a terminar cuando formulamos una hipótesis. Bien, vamos a hacer esta hipótesis con todos los datos que nosotros tenemos. Y después vamos a tener que verificar si eso se cumple o no. Bien, las variables más comunes que se van a usar, que una variable es una característica o una cualidad, ¿no?, que van o que resultan de interés de las unidades experimentales, o sea, las vamos a incluir para su análisis.
Y las más comunes, las que más vamos a usar es tiempo, lugar y persona. Esto recuérdenselos siempre, ¿no? Estas variables. Tiempo, lugar y persona. El tiempo, cuándo, la persona, quién, ¿no? Podemos decir, vamos a elegir solo personas de tal edad, ¿bien? O de tal sexo, o de cierto peso, etcétera. El lugar, ¿dónde? ¿Mm? Por ejemplo, personas, ¿no? Tenemos sexo, podemos ver la edad, podemos ver la raza, dónde nacieron, el lugar, nivel de educación, el nivel socioeconómico, antecedentes patológicos, no patológicos, cuáles son las características clínicas de la enfermedad, etcétera. Vean cuántas cosas podemos ver en esta variable persona. ¿Bien? Esto, chicos, es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo recuerden. ¿Bien? En el tiempo, vamos a ver variaciones estacionales, como les decía antes, nosotros sabemos que en primavera, ¿ven? En primavera hay alergias, en invierno hay resfríos, hay todas las enfermedades respiratorias. En verano vamos a tener todas las que son estomacales, diarrea, gastroenteritis, etcétera, ¿no? Insolación, ¿bien? ¿Por qué? Porque son características de una estación. Vamos a ver también la frecuencia con que ocurre ya el evento en función del tiempo que se está viendo, en qué ciclos o periodos aparece este fenómeno, cuánto duran los síntomas, cuál es el periodo de incubación, ¿bien? La velocidad de propagación. Esto también, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿no? Eh, eh, Cuando alguien estaba contagiado, se recuerdan que quedaban aisladas toda la familia porque no sabemos el tiempo exacto cuando ya empezaron a contagiar. Entonces nos resguardábamos primero 15 días, después fue disminuyendo y así a medida que fuimos conociendo la enfermedad, fueron siendo más cortos los tiempos porque también se sabía que a lo mejor ya no, a lo mejor ya no era contagioso, etcétera. El lugar. Esto también es importante porque del lugar puedo ver la flora de ese lugar, la humedad que tiene, la fauna, el clima, qué recursos naturales, a qué altura está, qué servicios tiene, ¿no? Por ejemplo, los servicios básicos, si yo estoy estudiando un grupo de personas y en ese lugar, qué servicios estos tienen, que esto también va a influir en cómo se va a desarrollar la enfermedad. ¿Bien? Después, cuando nosotros tenemos el otro estudio que es analítico, vamos a diseñar, ¿no? Para examinar las asociaciones, cómo vamos a asociar los datos que tenemos. Y aquí vamos a utilizar técnicas de estadística para comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos, dijimos, a lo mejor acá lo que más prevalece son los varones en enfermarse de esta enfermedad y después vamos a ver estadísticamente si esto fue o no fue. Y esto lo vemos por números, ¿bien? Por eso las estadísticas van muy de la mano con la epidemiología. En la fase de tipo experimental nosotros vamos a ver los resultados de las dos primeras fases para establecer medidas de prevención. O sea, imagínense que primero fue este observacional, analizamos los datos, bien, y luego esto que es experimental para ver qué medidas vamos a hacer para controlar estos problemas de salud. Bien. Por ejemplo, aquí tienen algunos ejemplos de epidemiologías descriptivas versus las analíticas. Acá en la primera aparece esta que yo les contaba de este señor Snow, ¿no? Que estuvo, él observaba lo que pasaba, ¿no? Describió la historia del cólera en Londres, ¿no? Cómo fue la epidemia, ¿no? Y los abastecimientos de agua de la ciudad. Y él fue su captación y el grado de contaminación y el modo como fue señalando los que estaban contaminados o no contaminados. ¿Ah?
¿Por qué? Porque sepan que antes en las grandes ciudades, aún cuando eran grandes, pero no había todo este sistema de agua que ahora nosotros tenemos. Nosotros abrimos la canilla y nos sale agua, agua potable que podemos beber. En cambio ya no, había que ir al pozo a buscar el agua. Por eso también la higiene no era buena porque no era fácil, ¿no? No todos tenían la posibilidad de bañarse, por ejemplo. Bien, entonces aquí tienen un ejemplo de esta descriptiva y analítica. La formulación, por ejemplo, de la hipótesis es esta. La frecuencia del cólera está relacionada con el suministro del agua que bebían. Bien, entonces, aquí lo que hicieron fue intervenir a la compañía para que captara las aguas y las controlara. En, aquí, en esta otra, es una analítica, dice, es un diseño de la investigación, ¿no? Como no se disponía de todos los datos, se requirió una investigación especial acerca de cuáles, ¿no? O cuál de las compañías suministraba el agua. O sea, vean cómo todo va de la mano. Entonces vamos a ver quiénes son las que suministran el agua, qué es lo que hacen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice, al sur del Támesis existía un área que era abastecida por dos compañías, ¿no? Siendo esa condición la única diferencia importante, ¿no? Supongamos que en esta zona de la ciudad la gente no se enfermaba y en la otra sí. Entonces, ¿cuál era la diferencia o qué es lo que hacían, ¿no? De diferente o cómo era el tratamiento para que no sucediera estas muertes por cólera? Y vamos midiendo cuántos mueren en esta zona, cuántos mueren en la otra por la causa del cólera. Bien, así que fíjense cómo estos ejemplos, perdón, no nos dan, ¿no? Una idea de cómo podemos hacer el trabajo y cómo también evaluar los datos que vamos teniendo. Bien, acá tenemos un cuadro que nos va a indicar la historia natural de la enfermedad. Y estos se los puse, chicos, para que ustedes vayan entendiendo bien esta historia natural de la enfermedad, que así les va a dar la idea de cómo nos enfermamos, ¿no? Y cómo se va desarrollando la enfermedad en nosotros. Nosotros tenemos una triada ecológica que debe estar siempre en equilibrio. Y esta triada está compuesta por el agente, el huésped y el ambiente. Estas tres cosas deben estar en equilibrio. El huésped somos nosotros, bien, el agente va a ser aquel germen biológico como bacterias, virus, hongos, etcétera, que nos van a enfermar. ¿Bien? Y el medio ambiente, bueno, aquí son todos estos factores físicos, químicos, biológicos, socioculturales que nos rodean. ¿Bien? Entonces, esta triada, que si ustedes pueden dibujar un triángulo y poner estas tres palabras, ¿no? Huésped, agente y medio ambiente. Esto se tiene que mantener en equilibrio. Cuando esto se rompe, bien, aparece la enfermedad. ¿Bien? Vamos a tener este periodo de incubación, que es el tiempo en que eh, eh, transcurre entre la invasión por el agente infeccioso y la aparición de estos primeros síntomas. El periodo de latencia van a ser estos factores de riesgo que nos van a llevar al desarrollo de la enfermedad. Bien. Y bueno, tenemos este estímulo decadente que está relacionado con esta triada ecológica, cuando vamos a perder este equilibrio. Este primer periodo, cuando todo está en equilibrio, es un periodo patogénico. Bien, el organismo está en equilibrio, ¿no? Y la interacción entre huésped y ambiente y agente están equilibrados. Luego va a pasar el periodo patogénico, donde aquí la característica es la respuesta orgánica de nuestro organismo. Bien, o sea, cómo nos vamos a defender o vamos a reaccionar ante la presencia de este agente, en este caso la enfermedad, que puede ser producida, ya les decía, por una bacteria, un virus, un hongo, todas estas toxinas que pueden derramar en nuestro interior. Y vamos a tener una etapa
asintomática, como este periodo de incubación de latencia, ¿bien? Y después la etapa clínica en sí, donde vamos a tener síntomas que no son específicos, son inespecíficos, y después vienen los específicos, donde hay manifestaciones claras de lo que estamos haciendo. Ven que a veces cuando nos vamos a resfriar uno dice, me siento extraño, pero todavía no sabemos lo que tenemos, ¿no? Pero algo estamos sintiendo. Bien, entonces, luego vienen las complicaciones, la convalecencia, cuando ya hemos pasado todo esto, bien, y vamos a pasar a este otro tercer periodo, que es el postpatogénico. Aquí es importante tenerlo en cuenta. Podemos curarnos, podemos tener una recaída, podemos quedar crónicos, con una cronicidad en la enfermedad, podemos quedar con una incapacidad o podemos llegar a la muerte. ¿Bien? Es toda la historia natural de la enfermedad, que yo le recomiendo que la relacionen también bien con lo que es este proceso de salud de enfermedad. Vayan haciendo el paralelo, que así les va a ayudar mucho a entenderlo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Está claro? ¿O hay que leerlo para...? No sé si vinieron a la clase y lo habían leído. Y ya hemos leído un poco de este tipo de cosas, pero sí, es sentarse y leerlo y Hay hacer un que, cuadro. hay que un poco, chicos, tenerlo en cuenta para que no se les acumule tanto para el final, ¿ya? Si ustedes van leyendo un poquito todas las veces, se hace mucho más claro, ¿bien? A ver, voy a tomar un respiro y vamos a ver a los que me faltaban de la asistencia. Samuel, ¿qué más? ¿Quién entró más tarde? Oh, profe. Yo, profe. Yo González. también, profe. Sí. A mí no me nombró, profe. A ver, yo les voy a preguntar. Muñoz, Karen, ¿está por ahí? Sí, presente. Ok. Después tenemos Remulcado. No. Reyes. Tampoco. Y las demás están. Bien. Después, chicos, les pido que me pongan su nombre y su apellido, así es más fácil. Yo ahí lo cambié, profesora, voy a aparecer mi nombre completo. El look que no ha cambiado. Ah. Profe, a mí me nombró Bielma Eliane. No, no te nombré, pero te vi. Bien. A ver. Bueno, seguimos otro poquito que todavía tenemos tiempo. Esto de que hemos visto de la historia natural de la enfermedad, ¿queda claro? Yo se los puse en el PowerPoint, chicos, porque es importante que esto lo tengan en cuenta. Bien, también ¿por qué? Porque viendo en salud pública, acá en las unidades que ustedes tienen, más en la parte de pneumología, no aparece tanto, pero es bueno tenerlo también en los niveles de atención que nosotros nos vamos a mover. ¿Bien? Esto como información, les digo, nosotros en el periodo patogénico o prepatogénico estamos en un primer nivel de atención. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Uno solamente va a hacer promoción y prevención. Porque, por ejemplo, yo me vacuno cuando estoy sano, no cuando estoy enfermo. ¿Bien? Entonces, y en el periodo patogénico es un segundo nivel de prevención en que yo voy a hacer tratamientos y voy a tomar la medicación para combatir la enfermedad que estoy teniendo en este momento. En el periodo postpatogénico es un tercer nivel de prevención en que aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la restauración de la salud, la rehabilitación, ¿no?
o voy en esta cronicidad, voy a aprender a vivir con esta enfermedad, por ejemplo, diabetes, voy a tener que afrontar las secuelas que me pueda dejar la enfermedad, supongamos un accidente cerebrovascular, ¿no? Y yo voy a tener que aprender a vivir con a lo mejor una parálisis, o voy a tener que hacer toda una rehabilitación para recuperar aquella motricidad que perdí teniendo este problema, ¿no? Y todo esto, que es la rehabilitación en sí, en el periodo pospatogénico. En cada uno de estos periodos vamos a hacer diferentes acciones para ayudar a recuperar, en cierto modo, algunas capacidades para poder seguir viviendo y vivir en el mejor modo, o tener una mejor calidad de vida. Bien. Bueno, también tenemos en epidemiología este enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es el método de trabajo en la atención de la salud de las personas, las familias, las comunidades. Nosotros lo que vamos a ver acá es la probabilidad que tiene una persona o un grupo de una población en sufrir en el futuro un daño a la salud. Por ejemplo, nosotros decimos, si usted sigue teniendo este comportamiento, por ejemplo, en su estilo de vida, seguramente va a tener un problema de salud en un futuro. ¿No? Lo llamaríamos el enfoque de riesgo. ¿Qué lo puedo hacer? Para una persona individual o para un grupo o para una población. También puedo hacer enfoques de riesgo a poblaciones viendo el lugar donde viven. Por ejemplo, si vivo en una zona que va a tener ciertos problemas porque está contaminada o porque la geografía o lo que pasa puede provocarnos un daño. Bien. También puedo verlo no solo con respecto a la enfermedad, sino estadísticamente. Por ejemplo, zonas inundables, zonas de aluviones, etc. Los factores de riesgo. Bueno, factor de riesgo, ¿no? Es cualquier rasgo o cualquier característica o exposición que nosotros podemos tener y la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Por ejemplo, si soy el sexo, ¿no? Femenino, masculino, ¿no? La edad, ¿bien? Va a depender de mi edad, de cómo estoy en mi fortaleza física, ¿bien? Ya decíamos las características, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, las personas de piel negra tienen más riesgo de sufrir tal enfermedad, ¿no? Porque hay estudios que lo han comprobado. Pero con el COVID, las personas mayores eran un factor de riesgo. Un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, ¿no? Era, por ejemplo, el estilo de vida, la obesidad. Bien, habían cosas bastante concretas, las personas que tenían disminuido su sistema inmune, los niños. ¿Mm? Después teníamos esto bien marcado, los infantes y las personas mayores. Bien. Bueno, también los factores de riesgo pueden dividirse en estos grupos fisiológicos, estos que dependen de mi organismo, ¿ya? De mi biología, que van a estar influidos también por estos componentes genéticos que nosotros tenemos, o también por el estilo de vida que tenemos, sobrepeso, hipertensión, etcétera, tantas otras cosas que pueden influir. Conductual, ¿no? Que están relacionadas con las acciones, ¿ya? Que la persona va a trabajar. Por ejemplo, también podemos tener esto de conductual con referencia al tipo de trabajo que hacemos o cómo son mis conductas, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿no? ¿Qué alimentación elijo? Si hago o no actividad física, etc. Demográficos. Esto también es otro grupo, ¿no? Que va a estar relacionado con la población en general, por ejemplo, está la edad, el género o los subgrupos
o el trabajo que hacen, la religión que tienen. Recuérdense que estos factores también eran así en el sentido de que a veces social y culturalmente van a tener problemas. No recuerdo si era con este grupo o con otro, que hablábamos, por ejemplo, en la India van y se bañan en este río que está totalmente contaminado. Y otras costumbres que suelen tener y que a lo mejor van a hacer que nos enfermemos, ¿no? Cosas culturales, como por ejemplo el COVID vino por algo cultural de cómo se alimentan estas personas. También tenemos los medioambientales, que van a ser aquí, entran los factores sociales, económicos, culturales, políticos, además de todo lo que puede ser físico, químico, biológico. Bien, así que vean cómo todas estas cosas, o sea, hay que tener esta visión bien, o sea, los ojos bien abiertos de todas las cosas que nos pueden enfermar. En medioambientales tenemos muchos factores que van a influir, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos el agua potable, la contaminación del aire, el cambio climático, ¿no? Los agentes químicos, biológicos, los entornos, si están urbanizados o no, el tipo de prácticas agrícolas que se hagan. Ahora nosotros decimos, sí, comemos alimentos naturales, pero sabemos que también hay muchas prácticas de alimentos que han variado en su genética, ¿no? El entorno social en que vivimos, los riesgos laborales, el tipo de trabajo que vamos a hacer, si tenemos o no tenemos acceso a agua limpia, etcétera. Los genéticos, bien, esto es más personal porque es lo que nosotros traemos y que no podemos cambiar, bien. Algunas enfermedades que son genéticas y que están en nuestros genes, una fibrosis quística, la distrofia muscular, ¿no? Composición genética de la persona. En este cuadro nos demuestra bien que puede influir en nosotros. Entonces tenemos estas determinantes estructurales que son desigualdades en salud. Hay cosas que no podemos cambiar, chicos. Por ejemplo, la edad, ¿no? Por ejemplo, yo que soy mayor que ustedes, ¿no? Es algo que no se puede cambiar, es algo que se debe aceptar, es una desigualdad. Pero no por eso, ¿no? Por ejemplo, que ustedes tengan agua potable y yo no la tenga. Esto debería ser un poco para todos igual, o sea, que todos tengamos acceso a los servicios. Hay desigualdades que son injusticia en sí, ¿bien? Y que esto provoca también que hayan enfermedades, que hayan problemas graves. ¿Bien? Por eso este contexto socioeconómico y político, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto va a depender de los gobiernos, de qué tradición política tenemos, de los actores económicos y sociales. Así que son muchos los factores que van a influir, las políticas públicas macroeconómicas, el mercado del trabajo, qué políticas de bienestar vienen desde el gobierno, la cultura y los valores que tengo, ¿bien? Y después hay ejes, como lo explica acá el cuadro, de desigualdad, las clases sociales, el género, ¿bien? Vemos, por ejemplo, que en nuestra sociedad, ¿no? Un varón o una mujer hacen el mismo trabajo y el varón siempre va a ser pagado mejor que una mujer. Bueno, la edad, la etnia, el territorio y los recursos, otros determinantes que son intermedios, bueno, van a ser los recursos materiales que vamos a tener, estas condiciones de empleo, de trabajo, ¿bien? Estas desigualdades, por ejemplo, la condición de trabajo, qué tipo de trabajo hago, qué cuidados tengo, qué ingresos tengo, el tipo de vivienda, mi entorno, etcétera, hacen desigualdades en salud.
porque una persona que vive en un contexto de pobreza, en que no tiene los servicios básicos, etcétera, también, ¿no? Se va a dañar más fácil que una persona que tiene, no sé, una casa en condiciones, que tiene todos los servicios, ¿m? Va a ayudar mucho más. Y después vienen los factores psicosociales, los factores conductuales y biológicos. Y como último también, perdón, tenemos los servicios de salud. ¿Cuáles van a ser las condiciones o cómo van a dar los servicios a estas personas? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Espero que sí, porque como no tengo respuesta, perdón. Ay, me pasé. Luego tenemos esto que nos va a decir, ¿no? En el enfoque que tenemos un modelo multicausal. O sea, siempre, chicos, las cosas van a ser por muchas otras causas, ¿no? No es solo una, ¿ya? Por ejemplo, cómo surge un problema, qué es lo que es, cuáles son las cosas que van a influir. Todo esto, ¿no? Este proceso de la búsqueda de la causalidad nos va a permitir, ¿no? Ir a aproximarnos a qué medida de intervención nosotros podemos hacer. ¿Bien? Pero para esto tenemos que tener claro todas estas medidas que pueden causar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer este mapita de explicación multicausal, que las cosas no van a ocurrir por azar, ¿no? Que hay siempre algo que las va a causar. Causas económicas, y podemos poner ahí y escribirlas, causas sociales, causas políticas, causas ambientales, causas culturales. ¿Mm? Esto nos da la idea de que son siempre muchas cosas que van a influir para que se desarrolle una enfermedad, ¿no? No solamente es por un motivo, sino que son muchas las cosas que van a interactuar. Bien. Habíamos varios y ya se fueron otros. Bien. Lástima si entran solo para la asistencia, chicos. Lo lamento porque después dicen, no, me fue mal. ¿Y por qué será? Bueno, vamos a quedar hasta acá. Nos están quedando 2 minutitos para que no se corte y además ya va a ser las 10. Esta es la última clase igual, para que estarán cansados. Bien, quedamos hasta acá. Vayan leyendo y vean bien el apunte y después, bueno, vamos siguiendo con las otras unidades. Bueno, chicos, Profe, la sí, interrumpo. Usted había sí, dicho que iba a tomar un solo parcial nada más y después eran varios trabajos. ¿Cómo era que había dicho? sí, lo que pasa es que en las unidades hay trabajo. Entonces yo les voy a ir diciendo, este trabajo lo desarrollan y lo suben. Bien, Ah, bueno. Ah, esto, a eso me refiero. Y el parcial es uno solo, sí. Y después el final. Pero con los Bueno, gracias, trabajitos, profe. sí, con los trabajitos nosotros vamos como evaluando cómo va si se va entendiendo o no, o si las unidades se fueron entendiendo. Bien, y esto también los va a ayudar a estudiar. ¿Ok? y usted nos va a avisar entonces cuando tenemos que hacer cada Sí, trabajo y sí, eso, sí, ¿no? sí, yo les voy a avisar. Pero igual, en cada unidad, siempre en la parte final, hay algo para hacer. Vayan haciendo lo que eso les ayuda a estudiar la unidad. ¿Bien? Bueno, La actividad. Bueno, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. gracias, Nos buenas vemos. noches. Chau, chau. Chao, chao. chao. Gracias, profe. Hasta luego.